están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean a un TV Podcast más de Ratona de TV. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y les doy la más cordial de las bienvenidas a estos audios que tienen como objetivo reflexionar los contenidos que encontramos en las pantallas audiovisuales y particularmente fijarnos en esos pequeños detalles que de pronto podrían pasar inadvertidos ante nuestros ojos, que de pronto solamente captan el entretenimiento o por la razón por la que nos estemos acercando a determinadas cosas que vemos en televisión o que vemos en plataformas o que encontramos en YouTube. Pero el objetivo de estos audios y en general de esta comunidad, que no nada más son estos audios, sino que también son las redes sociales y es en la página www.ratonadetv.com. Ahí el chiste es platicar y analizar y reflexionar e ir un poco más allá para que todos estos elementos de lo que sucede enfrente de las pantallas, pero también atrás y alrededor, nos den elementos para que nosotros comprendamos mejor estos productos culturales y nos formen una mejor opinión y no nos pasen sin filtro y los podamos digerir de una mejor manera. Y obviamente esto sin minimizar lo que nos entretienen o lo que nos divierte o lo que nos acerca a ellos de primera instancia. Eso es la comunidad de Ratones de TV. Y antes de que empecemos este podcast, quiero decir que, pues como siempre, aunque no siempre lo digo, este TV Podcast está presentado por el Manual de Formatos Audiovisuales del Siglo XXI, Televisión e Internet. Justamente es un derivado del quehacer de esta ratona de TV que soy yo. Y esto lo derivé en un manual que ustedes pueden encontrar desde mi sitio y que lo pueden conseguir como un ebook en Amazon, que no es más que un listado de los formatos o de estas maneras en las que se nos presentan los contenidos, tanto en la televisión como en el internet, y contiene algunas de las características con las que podemos identificar a alguno de estos formatos. Quiero decir, formatos que son parte de género, porque a veces ocupamos malos términos e incluso la misma gente que trabaja en televisión a veces se confunde un poco con esto porque no hemos tenido quizás la formación o la información suficiente para entender las diferencias. De eso se trata el ebook, de tener este listado de características, y obviamente se incluye a la televisión como digamos el fundamento que nos da determinadas reglas y determinadas nomenclaturas y determinadas características para que lo que encontramos como en términos de ficción, quizás una telenovela, quizás una serie, también se puedan replicar en YouTube o en alguna de estas plataformas, pero obviamente en el entendido de que por televisión también entendemos una manera de producir con determinados nombres, con determinadas características, con determinados detalles, y eso es el listado de los muchos contenidos que ahora podemos encontrar y que, insisto, YouTube ha creado sus propios términos, ha creado sus propias formas de comunicación, y todo eso ustedes lo pueden encontrar en el Manual de Formatos Audiovisuales del Siglo XXI. Estoy por hacer una segunda edición. Esto es un libro electrónico, porque además contiene muchos ejemplos que ustedes pueden nada más picar las ligas y verlos. Pero ahora hay algunas otras cosas que durante el año he visto y ha sido susceptible obviamente de mejorarse y de modificarse, así que dentro de muy poquito ya van a poder encontrar la versión 2019, pero mientras esta les funciona perfecto y ustedes pueden encontrarlo dentro de mi sitio y dentro de mis redes sociales también. Y ahora sí, a lo que vamos. El tema de hoy justamente tiene que ver con YouTube, que es uno de los ecosistemas o de los entornos mediáticos que se presta para mucha reflexión y para mucho análisis. Y hoy precisamente quiero traer dos ejemplos que a mí me han llamado mucho la atención, particularmente porque no los conocí hasta este año y no sé en qué estaba pensando. Uno de ellos me llegaba muy constantemente por las recomendaciones del algoritmo de YouTube y yo sinceramente como que no le hacía mucho caso. A otro me lo recomendaron un amigo y la verdad es que desde que me lo recomendó fue algo muy impresionante, porque bueno, no nada más para mí, sino mi esposo y yo ya somos súper fans. Pero hay algunas cosas por las cuales algunos
puntos en común que tienen estos dos ejemplos de los que voy a platicar, que ojalá que si ustedes también los siguen y también son fans de estos dos personajes, bueno, me encantará que me platiquen si los conocen y qué significan para ustedes. Pero quiero platicar en términos de por qué estoy eligiendo el caso de dos youtubers. Una de ellas es Super Holly, es un canal que tiene más de 3 millones de seguidores, es un canal bastante activo, con una chica que tiene unas características muy particulares. Es una chica estadounidense que se maneja mucho en este tema del idioma. ¿Por qué? Porque ella vivió en México y entonces habla tanto inglés como español, que lo habla muy bien, y todo su tema gira en torno, o por lo menos algo de lo más llamativo de su tema, es hacer esta especie de labor de apoyar o de soportar a la gente que a lo mejor tiene dudas con el idioma inglés, que a lo mejor no sabe pronunciar bien algunas palabras. Y ella en sus videos lo que da son estas herramientas para poder entender mejor el idioma, para poder entender algunos trucos que de pronto pues son palabras que se parecen o que se escriben similares, pero realmente significan cosas diferentes. Esta chica tiene mucho conocimiento, le llaman los falsos cognados, etcétera, y mucho de lo que encontramos en su canal y de su aportación tiene que ver con esto. Y esto le ha traído a muchísimos seguidores a una comunidad que ella también va ampliando, porque su contenido, además de todo esto que es el tema del idioma inglés y de las traducciones o del apoyo en cuanto a la pronunciación del inglés al español, pues también ella habla mucho de vida personal. Ella maneja, hablando de los formatos, ella maneja muchos otros formatos que no sean esto como el tutorial, digamos, de las traducciones o de las pronunciaciones, sino que ella también maneja blogs, también maneja story times, también maneja muchos otros formatos que son como de índole más personal. Ella es un ejemplo, ahora lo ampliaremos más. Y por el otro lado tenemos a este otro ejemplo que, híjole, de verdad que me encanta, que es, se llama el canal Mad Hunter Channel o Mad Hunter Juguetes Antiguos. Y Mad Hunter es un chico llamado Rodrigo, que él es mexicano. Él es, digámoslo así, más que mexicano, es chilango, porque tiene bien marcado el acento chilango. Y su canal trata de visitar principalmente mercados en donde haya una posibilidad de conseguir juguetes antiguos para gente que, como él, son coleccionistas. Y dentro de toda esa aventura encontramos que este chico ha sabido armar muy bien las temáticas de sus videos principales, que como en el caso de Holly son los tutoriales, aunque obviamente hay más producción. En el caso de Rodrigo, él lo que hace es que ha tenido un muy buen tino, o la gente que le ayuda, en armar un concepto de videos que tienen un esquema muy claro, que es visitar los mercados, después es la comida, comer en el mercado, probar los platillos que te venden en un mercado, que aparte de que son baratos, son deliciosos. Y todo esto en el Inter, hay mucha representación, digamos, mucha presencia de los seguidores que están viendo y que apoyan con un hashtag y con una frase al canal de Mad Hunter, porque pues todos somos hunters. Y bueno, por eso un poco hablando de esto de las traducciones del inglés al español, hunter es cazador, es ir a cazar, y que él lo llama así, él va a cazar buenas cosas, buenas ofertas, buenos juguetes. Y obviamente en el Inter hay muchos otros aprendizajes. Aparte, él también, hablando de los formatos, maneja muchas otras cosas. Digamos que dentro de lo que es no lo más personal, que serían algunos blogs o story times, él realmente no maneja mucho de esto, pero sí maneja otras cosas como muchos en vivos con su comunidad. Maneja unboxings, que también es parte de estos formatos, que todo eso lo pueden encontrar en el manual de formatos audiovisuales, por supuesto, si es que ustedes no saben de qué estamos hablando.
y de alguna manera también enriquece mucho su canal, en ambos casos con muchas colaboraciones, que también es parte, digamos, de que vayan consiguiendo más seguidores y de que otras personas vayan o vayamos conociendo el contenido de ambos productores. Pero ¿cuáles son los puntos en común que yo voy encontrando y por qué hacer un TV podcast sobre estos dos youtubers? Para empezar, hay algo que me llama mucho la atención y es que por lo menos a mí me toca desde un punto personal. Estos podcasts también tienen mucho de personal y uno de ellos es una cuestión que tiene que ver con la representación. YouTube ha dado la oportunidad de que muchas comunidades, de que muchos nichos que normalmente no se ven representados en los medios tradicionales o no se han visto representados porque a lo mejor la manera de contar las cosas en televisión a veces es un poco más limitante en cuanto a los nichos o en cuanto a la posibilidad de contar tal variedad de historias que sí encontramos en YouTube, hace que esta plataforma nos lleve a dar con algunos contenidos o con algunos personajes que correspondan de muchas maneras a características afines a personas específicas. Voy a hablar de mi caso, pues para entender, para explicar, mejor dicho, por qué tengo tal afinidad con estos dos personajes. Y uno de ellos es la cuestión de la edad. Yo en un TV podcast que tiene, yo creo que como un año, hice una reflexión respecto a los contenidos de los canales de Puro Glow, de Gloria Calzada y el de Marta de Baile, preguntándome si para YouTube hay una edad. Y claramente no, claramente hemos visto que hay muchas personas, gente de la tercera edad, hay muchas personas que se están acercando a esta plataforma para generar contenidos y que crean comunidades de gente que de alguna manera corresponde a ciertas características particulares. En el caso de la edad, a mí lo que me llama mucho la atención es que tanto Rodrigo de Mad Hunter como Holly tienen una edad o son de una generación similar a la mía. Ellos todavía no llegan a los 40, pero me parece que están, rebasan los 35 años, están entre los 35 y los 40, y creo que los dos tienen como 37, 38 años, por lo que ambos han dicho en sus respectivos canales. Entonces eso, para empezar, es algo con lo que yo hago clic desde ya, porque de pronto podría parecerse, y eso es una premisa o una hipótesis que lanzaba yo en aquel TV podcast, que me parece que es el número 49, que de pronto se piensa que YouTube es únicamente el refugio de los jóvenes o de los millennials, o en este caso ahora ya de los centennials, que como no se encuentran en las pantallas tradicionales, sí ven algunas de las cosas como los videojuegos o como los retos o como cosas así que son más afines con el tipo de diversión o de entretenimiento que ahora ellos buscan. Y al final de cuentas, y según muchos estudios, ahora mismo en la encuesta de consumos de medios audiovisuales que acaba de sacar el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, indica que YouTube es la plataforma dentro de los contenidos audiovisuales que se consumen por internet. Es totalmente aplastante, es un 70 y tantos % contra el segundo lugar, que es Netflix, que apenas está en un 20 y tantos %, que obviamente va en crecimiento, pero desde ya nos está diciendo la misma encuesta, que ya platicaremos con más detalle en otro podcast, cómo se mueven estos números, pero cómo de inicio el hecho de la gratuidad de YouTube y el hecho de la facilidad para accesar a estos contenidos hacen que esta plataforma tenga unos números altísimos en cuanto a aceptación y en cuanto a consumo. Y que no es nada más determinar si estos consumos lo hacen adolescentes o jóvenes o no. Finalmente, también hay otras encuestas que dicen que uno de los formatos que más se consumen
es el de los tutoriales. Y esto podría obedecerse o podría entenderse a que a lo mejor la gente adulta, uy, suena horrible, pero bueno, la gente adulta o de más edad que no sea de los millennials, pues, o de los centennials, vamos a ponerlo ahora con los centennials porque ahora son los adolescentes, los millennials creo que también ya están entrando a la madurez, pero de alguna manera es gente que se acerca también porque está buscando solucionar una necesidad, desde a lo mejor cómo poner un clavo, cómo pegar una pestaña postiza, cómo maquillarse, cómo no sé qué. Los tutoriales son estas referencias para que uno aprenda, para transmitir conocimiento y que uno lo aprenda. Y entonces, en función de esto, tenemos a gente que podría accesar al canal de Super Holly, por ejemplo, en cómo pronuncio bien una condenada palabra, o a lo mejor gente que está buscando una receta de cocina o que está buscando cómo hacer una mesa de manera manual con tus cachitos de madera. O sea, hay muchas posibilidades para acercarse a los contenidos. Y todo esto, bueno, en el sentido porque estaba yo hablando de la edad. ¿Por qué la edad resulta importante? Porque ambos para mí están representando no nada más a gente de mi edad, sino a gente de una generación que somos capaces de compartir determinados códigos y determinados símbolos y determinadas formas de comunicarse. Estamos compartiéndolo no nada más porque venimos de entornos similares, no nada más porque quizás tenemos en común el tema de la mexicanidad, que en el caso de Super Holly, como ya les había contado, es una chica que vivió en México durante toda su infancia y adolescencia y por eso ella tiene un manejo del idioma español importante, pero no nada más eso. Ella ha platicado, que eso lo comentaré más adelante, pero es algo que ella ha platicado de cómo sus orígenes también en esto de la formación en los idiomas tiene que ver con su papá, porque su papá es un hombre de academia que ha estudiado el náhuatl. Entonces, hablar del tema de los idiomas para ella es importante y de alguna manera comparte estos códigos o estas cosas con los mexicanos, aunque ella directamente de nacimiento no sea mexicana. Pero también hay un tema muy interesante porque en efecto esto nos hace compartir palabras similares. En el caso de en el caso de Mad Hunter me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de chacharear, que es una palabra que a lo mejor la gente joven no la entiende muy bien, a lo mejor ya son de estas palabras un poco en desuso, que se ocupan o en zonas muy específicas del país o en generaciones muy específicas. Mi abuela era muy de chacharear y vamos a chacharear y las chacharitas. De pronto algunas personas no conocen este término y entonces me llama mucho la atención justamente por eso, porque tenemos todos estos valores compartidos y eso nos hace tener un conocimiento de que cuando él dice vamos a chacharear, muchos de los que estamos viéndolo sepamos que es chacharear y los que no obviamente lo van a aprender. Eso por una parte, y el hecho de que lo que ellos también muestran o dejan ver de su vida personal, que esto también es muy parte de YouTube, que hay una posibilidad en la medida en que el creador lo solicite. Hay una posibilidad en la medida en el que el creador lo acepte y así lo quiera, de compartir también rasgos de una vida personal que podrían quedarse escondidos o en este caso podrían estar a la vista, como el hecho, por ejemplo, de todo lo que Holly ha compartido respecto a su casamiento, su esposo, su familia, su infancia. Y lo que Rodrigo también ha dejado ver sobre, bueno, pues tiene un bebecito, su esposa que es parte del team que lo ayuda a grabar y que siempre va con él o casi siempre va con él a grabar ahí en los mercados, etcétera, ¿no? O sea, hay algunas cosas que ellos nos dan y que también, por ejemplo, son parte de este sentido de identificación o de representación. Quiero decir, el caso de que, por ejemplo, Holly sea una persona de más de 35 años que se casó después de los 35 años o en el Inter, pues, pero que de alguna manera representa, en mi caso, a una comunidad muy cercana a la mía de mujeres que, pues, nos casamos
más tarde de lo normal, por ponerlo en términos muy sociales, que no es que haya como que una edad, pero que te casas, a lo mejor te casas por primera vez y te esperaste hasta después de los 35 sin problemas, ¿no? Entonces esto también hace que cosas que no vemos en la televisión y que yo que veo mucha telenovela, particularmente no encuentras en la telenovela o apenas quizás vas a encontrar estas formas, no quiero decir estereotipos, pero sí estos modelos sociales, ¿no? Que quizás ahora en Citas Ciegas medio lo vimos, la gordita, la del novio, no sé qué, pero seguimos hablando de que pues la edad que ponen en estas ficciones siempre para los matrimonios y todo esto son edades pues muy jovencitas. Y aquí estamos hablando de gente común y corriente que se casa tarde por decisión propia, que el amor les llega tarde o simplemente deciden esperarse. En el caso de Rodrigo con su bebecito, que está bien, o sea, presenta un bebecito y él tiene más de 35 y está bien. Y hacen, digamos así, generacionalmente, y por eso es que lo hablo mucho en esto, que tengamos incluso también estas etapas de vida que para muchos empiezan desde los veintitantos y hay muchos que a los veintitantos ya están compartiendo bodas y ya están compartiendo bebés. Pero nosotros tenemos más de 35 años y seguimos compartiendo estas cosas y está bien y está padre y es parte de una identificación con ciertas comunidades desde el punto de vista incluso personal, emotivo o afectivo. Después de eso viene esta posibilidad de encontrar estos códigos que compartimos y lo encuentro mucho más en el caso de Matt Hunter porque obviamente él se está refiriendo o él entra en un nicho que yo, que realmente no tengo ni la menor idea de esos temas o no tenía hasta que lo conocí, yo no hubiera podido ser capaz de encontrar algo como su canal porque no busco directamente eso, mis búsquedas no van para eso. Sin embargo, incluso a mí como consumidora de televisión y como coleccionista de memorias que no tienen ningún sentido, pero que me encanta de recordar de cosas que vi en la televisión cuando era niña, tiene mucho sentido, porque aquí hablamos también de otra cosa y por eso es que hablo de los valores compartidos. Hablamos de una identificación a partir de nuestros consumos audiovisuales, de los consumos mediáticos y de cultura popular que hemos hecho desde niños. Y aquí va otro tema que no sé qué tan profundo sea, pero para mí tiene sentido. Hablar de, en primer lugar, cómo estamos haciendo, qué estamos haciendo con la cultura popular que hemos consumido durante nuestra infancia o durante toda nuestra vida. Nosotros somos, y eso sí lo he platicado con mi esposo, creo que estamos siendo una generación y somos una generación de adultos que ya no somos los adultos que coleccionaban trenecitos y que de alguna manera eso se veía medio infantil, pero bueno, eran los señores que coleccionaban trenecitos. A nuestra generación, que ya fuimos la generación que nació con una cultura popular de juguetes, es decir, hablamos de que el ejemplo más claro es Star Wars, que en el 77 empieza a sacar juguetes y esto genera una revolución, no porque antes no hubiera, por supuesto, pero aquí estamos hablando de que crecimos ya inmersos en una forma de cultura popular que ya implicaba fenómenos audiovisuales y que también estaba reflejado en otras cuestiones utilitarias como juguetes, como platos, como mochilas, como loncheras. Y nosotros fuimos la primera generación, somos la primera generación que hemos crecido con esto. De tal manera que los adultos que somos, seguimos siendo unos niñotes que buscamos lo kawaii, en mi caso Hello Kitty, que también es parte de mi generación. Bueno, es un poco más atrás, pero bueno, digamos que estamos en esto de los 40. Y que de alguna manera habla de que lo que vimos de niños tiene un valor. Y si antes quizás los trenecitos o las monedas o los timbres que coleccionaban quizás de niños, los adultos que nosotros conocimos o que son nuestros padres ahora, que fueron nuestros abuelos, pues a los adultos que nos toca hacer, pues coleccionamos Barbies y coleccionamos Rainbow Bright y en el caso de los hombres G.I. Joe y coleccionan muchas cosas. Entonces,
Lo que pasa en el canal de Mad Hunter es una cosa padrísima, porque también encontramos elementos de identificación a partir de nuestros recuerdos compartidos que se vierten en juguetes. Ay, yo me acuerdo de este luchador, ay, yo me acuerdo que tuve. Y es inevitable, por ejemplo, insisto, el ejemplo de mi esposo y yo, que cuando lo vemos es de, yo veía eso, y yo también veía eso, y yo tenía estos juguetes. Entonces hay algunas cosas que evocan a la nostalgia, evocan el tema del vintage que está tan de moda, pero que de alguna forma la manera o la narrativa que tiene Rodrigo, o incluso, bueno, el tema que él maneja desde el coleccionismo, es no presentárnoslo desde una pose, no presentárnoslo desde una recreación, sino de buscar los originales, aunque estén rotos, aunque les falte una manita, aunque se les haya caído la naricita, lo que sea. Y lo interesante aquí, si bien hablábamos que Super Holly tiene un sentido más de tutorial en algunos de estos videos en donde te explica, y ahora platicaremos también de estas cosas que compartimos desde el punto de vista de ella, pero aquí lo que estamos viendo es que no nada más estamos obteniendo un video donde te lleva a la nostalgia, o para las nuevas generaciones que conozcan lo que eran nuestros juguetes, así como nosotros llegamos a conocer el valero o estas cosas que venían desde antes que nosotros, pero que también sepamos desde el punto de vista de un coleccionista cómo se elige un juguete, qué valor tiene, por qué valen más que otros, qué importa si tiene su caja original o no, si está abierto o no. Este tipo de cosas es como una especie de pequeño tutorial, de pequeña información que no es tan pequeña, no hay que minimizarla, que es información muy valiosa sobre cómo estos artículos pasan de ser artículos meramente, cómo de pronto también pasan el tema de ser artículos con emociones, o que alguien virtió ciertas emociones en él, porque finalmente un juguete, si nos ponemos muy en términos de Toy Story, un juguete contiene el cariño de quien lo tuvo, el amor, la historia, ¿no? Hay muchos valores emocionales alrededor de esto, apegos, pero que en algún momento se desecharon, se vendieron por cuestiones económicas o lo que sea, que fue el caso de Rodrigo, y que él ha contado también su historia, y que de alguna manera tienen una segunda vida y un segundo uso para gente que lo colecciona, o gente que a lo mejor dice está muy bonito y lo quiero, punto, no hay más, ¿no? O me recuerda a mi infancia, o me recuerda a mi papá, o lo que sea, y entonces vuelve a adquirir un tema de un objeto, como que lo borran y vuelve a adquirir vida. Esto es ya más filosófico de mi parte, pero en realidad también es parte de lo que implica ver, y que no nada más en el caso de Rodrigo lo vemos con los juguetes, sino que sus videos son una posibilidad maravillosa de encontrar y de entendernos como humanidad, que creó muchas otras cosas, porque en el ínter en el que él va buscando juguetes también encuentra cámaras, encuentra ropa, encuentra placas, encuentra refrescos, encuentra muchas de estas cosas que se ponen en estos mercados y que de alguna manera nos hablan de nosotros, nos hablan de quiénes fuimos, de lo que hemos producido, de lo que hemos consumido. En fin, hay un tema muy amplio, quizás medio antropológico, y yo pues no me meto en esos temas, simplemente los visibilizo porque me llaman mucho la atención. Y en el caso de Super Holly, uno de sus videos más populares, o creo que algunos de sus videos más populares, tienen que ver con esta forma muy inteligente que ella dice: he encontrado que la gente que día a día se enfrenta a hablar o a pronunciar marcas que son de origen en el idioma inglés, las pronuncian mal. Y entonces su asunto tiene como una especie de personaje de maestra, en donde dice: ahora los voy a ayudar a cómo pronunciarlo mejor, ¿no? Y esto es una cuestión de formas, y esto es una cuestión bastante lingüística, ¿no? Pues si estás hablando un idioma, pues pronúncialo bien o pronúncialo de la mejor manera. Y ella lo que te da son herramientas. A mí me encanta porque es cero gruñona, es cero de lo estás haciendo mal, muere. Al contrario, ella tiene un espíritu muy bonito,
como muy formativo, de explicarte cómo se pronuncian bien las cosas. Y en este caso me encanta porque aquí también estamos hablando de cómo la cultura popular nos une y nos sirve para identificarnos con una chica con quien aparentemente podríamos no tener absolutamente nada en común, pero mira, me está enseñando cómo se pronuncia Starbucks o cómo se pronuncia Nike, o digo, evidentemente yo no lo pronuncio bien, de acuerdo a sus estándares, pero es para poner un ejemplo, porque ella ocupa las marcas. Y ha sido bien interesante, porque incluso la he visto en sus colaboraciones. Me aventé una que tuvo con Memo Aponte, de cómo se pronuncian en inglés los nombres, por ejemplo, de las princesas de Disney, que Memo Aponte todo su tema es de Disney, y cómo se pronuncian. Entonces, cómo la cultura popular también nos está uniendo, ya no nada más en artículos físicos, sino también en formas de expresión, en cómo compartimos, gracias a la globalización, estas marcas que ahora las encontramos también en nuestros entornos y que a lo mejor hace 30 años hubiera sido imposible, pero ahora están y ahora las manejamos y las hablamos y a lo mejor las castellanizamos, sí, pero gracias a que todo su asunto tiene que ver con el tema lingüístico, ella te ayuda y su intención es que pronuncies mejor y que entiendas mejor algunas cosas del inglés, porque evidentemente día a día nos enfrentamos a la pronunciación o al manejo de ciertas cosas en ese idioma y de pronto no lo hacemos tan exitosamente. Y entonces, insisto, es compartir algunas de estas cosas como las marcas más sonadas, y pues de pronto está padre que esto que también compartimos, de alguna manera ella lo ha llevado un punto más allá desde su propia vocación o desde su propio expertise y nos ayude. Eso es por una parte. Y ya como para ir cerrando, hay un tema también que me encanta, que tiene que ver con que seguimos como en el tema de la representación, que es qué es lo que encontramos o qué es lo que vemos cuando los vemos. Es decir, a mí hay un tema que me fascina dentro de mi quehacer y que creo que ha sido muy poco explorado, porque cuando uno se enfrenta al tema de los medios audiovisuales, hay muchas personas que se encaminan por estudiar la recepción, cómo lo reciben las comunidades, cómo lo reciben los fans, cómo actúan, cómo interactúan o cómo reaccionan con los contenidos. Hay otra parte sobre los mensajes, cómo se elaboran, qué dicen, la semántica, qué significa esto, por qué estuvo acomodado. Obviamente esto se da mucho más en la televisión. Pero hay un tema, y que creo que a lo mejor con YouTube se ha popularizado más, pero cuando yo me he enfrentado a estos temas, o a este tema en particular, esta visión, desde todavía la televisión, en el cine es más común, de estudiar a los creadores, a los generadores de ciertos contenidos que te aportan sus puntos de vista. Yo lo estudié y ha sido una de las cosas que más me ha gustado por mi propia formación profesional. Entender todo lo que tiene que ver con el creador para entender mejor o desde su perspectiva el producto que me está ofreciendo. Y eso es algo que a mí me ha gustado mucho, por eso cada vez que encuentro a un youtuber nuevo me fascina conocer quién es, por qué me está dando este mensaje, por qué es lo que es, cómo ha llegado a donde ha llegado. Y eso me llevó, bueno, en realidad me pasó con Super Holly, que a Super Holly la recomendación que me llegó de YouTube, que fue lo que ya de plano dije, ok, vamos a verla, y eso porque mi esposo me dijo, ponla, fue una entrevista que le hicieron el Estaca, José Ramón San Cristóbal y Eduardo Videgaray en su programa de La Corneta. Y fue una entrevista sobre quién era ella y por qué hace lo que hace. Y entonces ella cuenta cómo llega a México, cómo llega a vivir en alguna parte de Veracruz, donde ahí me empezó a hacer clic, porque bueno, yo viví muchos años en Veracruz, y cómo es que su papá, siendo un estadounidense, bueno, sus papás, pero su papá particularmente siendo estadounidense, llega a México porque pues todo su interés siempre ha sido sobre el estudio del náhuatl, y ella llegó y entonces tal, ¿no?
conocer eso de ella me ha hecho entender mejor sus contenidos y entender mejor por qué habla bien el español, por qué el manejo de las lenguas. Y cuando de pronto vi hace poquito un video, un blog que subió donde va a ver a sus papás que siguen viviendo en Veracruz, a su papá que está colaborando en un proyecto de traducción de algunas partes de la Biblia de el español o el castellano al náhuatl, y la oyes hablando otra lengua y la oyes que su pronunciación y su dicción es bastante fluida. Entonces entiendes que ella viene de eso, que ella vivió con eso toda su vida y que de alguna manera hay gente que tiene facilidad, ella la tiene, y está padrísimo porque entonces te das cuenta que eso es otro de los puntos a los que quiero llegar, que lo que vemos en su canal no es simplemente que se sentó un día a decir, ay, quiero estar en YouTube, hoy voy a tejer chambritas, a ver si eso me pega. No, pero ahora, que un poco es lo que le pasa a los jóvenes, que solamente quieren, y no por minimizar, obviamente es que son casos distintos y por eso mencioné el tema de la edad. Aquí estamos hablando de gente que ya tiene una expertise antes de YouTube y que lo que están haciendo con sus canales es poner a la disposición de la gente, digamos, este expertise. Es decir, es como si ella, que creo que sí ha sido docente, ha sido maestra de inglés, y entonces es decir, bueno, ahora mis clases las voy a dar en línea, pero sigo dando mis clases. ¿Me explico? O sigo haciendo lo que sigo haciendo, que ella lo combina muy bien, que ella era locutora de radio, que se le nota por cómo habla y cómo tiene esta facilidad de palabra y esta seguridad ante la cámara, y cómo esto que ya hacía desde antes se le facilita y solo está encontrando las formas audiovisuales y su propio estilo para transmitirlo, lo cual me fascina. Y por otra parte, conocer la historia de Rodrigo también me fue muy impresionante para entender por qué los contenidos de su canal tienen lo que tienen. Para empezar, este sentido de comunidad tan fuerte, y él, como algunos youtubers, en especial yo lo noto mucho con mis pastelitos, le da un lugar muy especial a sus fans, le da un lugar muy especial a su comunidad. Su comunidad constantemente está, todos somos hunters, y gente que se lo encuentra en el mercado, y todos somos hunters, y gente que manda su video, que se toma la molestia de grabar un video y mandárselo diciéndole todos somos hunters. Eso de por sí ya a mí me parece una maravilla, porque entonces está hablando de un tipo que quiere hacer realmente comunidad y que fomenta mucho de su comunidad, porque muchas de las cosas que compra en esto de la chachareada y de la chida, y de que aparte te enseña el regateo, y de que aparte te enseña algunas terminologías que tienen que ver con esta actividad que es ancestral. Si lo pensamos en términos ancestrales, el trueque, los mercados, es una actividad ancestral de todas las culturas. Aquí es llevado a otro término que no son las necesidades básicas como un jitomate o una cebolla. Y me encanta porque no nada más es visibilizar a esa comunidad de gente que se identifica y que todos somos hunters, sino que también es esta comunidad de gente que va a vender, que ya lo conocen y que lo han conocido desde hace mucho tiempo, y el trato que él tiene con ellos y las deferencias y el sentarse a platicar, a que cuenten su historia, oye, ¿tú cuánto tiempo tienes vendiendo en los mercados?, etcétera. Es algo que de pronto cuando yo lo empecé a ver dije, ay, este cuate pues qué poser, ¿no? ¿Qué onda? Cuando escuché su historia, que eso me lo topé en un podcast que grabó con Alex Fernández y que cuenta toda su historia, cuando entendí que él de niño tuvo su familia una necesidad económica donde tuvieron que verse obligados a vender un montón de cosas, y el lugar donde lo vendieron fue ahí en los mercados, y su familia empezó a ir a vender sus pertenencias al mercado, y que de alguna manera por esta crisis económica él dejó todos sus juguetes, y cuando tuvo el dinero para poderlos volver a comprar, los empezó a comprar, y por eso se volvió coleccionista ya a una edad más mayor. ¿Entiendes? Y dices, claro, este cuate vivió con esto, este cuate tuvo esta vivencia de niño y por eso ahora lo lleva a la pantalla. Es decir, insisto, esto es algo que le venía y que simplemente encontró, bueno, no simplemente, seguramente le costó su tiempo encontrar su estilo y tal, pero bueno, lo que quiero decir es que esto que lo traía como un bagaje personal, individual, de su vida,
lo supo trasladar a la pantalla, dándonos aparte otro plus, que es hablarnos de su vida como chef, de su formación, y que por eso es que él le da tanta importancia en una sección específica a la comida y cómo él platica de la comida mexicana, porque él tiene una especialidad en comida mexicana, y cómo es que esto a él le sirve también para difundir parte de lo que ha sido su formación y de lo que a él le gustó y de lo que a lo que él se dedicó y en lo que cree. Me encanta YouTube por eso, porque podemos entender al creador desde sus creaciones, y quizás solamente escuchar sus historias reafirma o hace que cobre sentido esto que vemos, y que además permite, ya en el caso de ellos dos, también seguir una tendencia que obviamente hace de YouTube, que son las colaboraciones, y que es colaborar desde un montón de puntos de vista. Insisto, Super Holly, su tema es tan flexible, el tema del idioma, acomodado a muchas cosas, que por ejemplo yo me la he encontrado con Hola Sunshine, de la que ya hicimos también un podcast, platicaba yo de Memo Aponte, pero tiene muchas otras colaboraciones porque el idioma le permite encajar en muchos aspectos en donde haya algo que tenga que ver con el idioma inglés. Y por otra parte, Matt Hunter tiene un montón porque puede hacer colaboraciones que tienen que ver con comida. Yo ya lo he visto en La Ruta de la Garnacha, ahora va a salir con Marisol Pink. O sea, tiene un montón de colaboraciones desde lo vintage, que también es el tema de la moda, de lo que se vende. Y por ejemplo, o sea, digo, yo hasta lo pensé, dije, ay, me encantaría hacer una, porque finalmente muchas de las cosas que se encuentra, pensándolo en gente como yo que vemos televisión y que me gusta coleccionar estas cosas, hay mucho de lo que vemos que son, ay, mira, algo de Alf o algo de los Tiny Toons o cosas de las que vimos en la tele que también fueron objetos y que podrían tener una onda con el tema de la televisión. Es decir, son temas muy manejables, muy maleables, pero insisto de nuevo, y ya para terminar, es cultura popular con la que hemos crecido, es nuestra formación, es nuestra vida, que ellos, su propia vida, han sabido poner, acomodar en un estilo audiovisual y hacer de esto algo que crece y crece y crece y crece y crece, y que lo único que esperas, en mi caso, porque ahora yo los quiero y los sigo y me encanta verlos y me encanta seguirlos en redes sociales, es decir, caray, que les vaya súper bien, que sus proyectos triunfen. Matt Hunter aparte ha sabido llevar su proyecto ya a trascenderlo detrás de la pantalla, y ahora acaba de lanzar va a ser como un mercado, digamos, como esta posibilidad para coleccionistas, para la gente que quiera ir a ver, a comprar juguetes antiguos, lo cual está padrísimo porque además permite y da la oportunidad a quienes se dedican a venderlos o a los que se dedican a esto, a que también vayan a otro espacio, y que así la gente, junto con este sentido de colaboración que él tiene y como todo su capital social de decir, miren, van a venir algunos youtubers, nos van a apoyar, vengan, no sé qué. Está padrísimo. Estas son otras maneras en las que YouTube también tiene esto de llevar más allá todos los contenidos y de hacerlos en algo tangible para que las comunidades se encuentren, se reconozcan y de alguna manera puedan seguir siendo y perteneciendo, que eso también es una palabra muy importante. Ustedes los siguen, platíquenme, han visto algunos de esos contenidos, cuéntenme si les gustan, si no. Si ustedes nos están oyendo de otros países, bueno, me están oyendo de otros países, pues platíquenme si tienen algunos referentes también de esta, digamos, como en esta coyuntura. Platíquenme todo esto. A mí me encuentran como Ratona de TV en mis redes sociales. Ustedes también me pueden encontrar en mis recomendaciones que hago todos los viernes para La Tercera de En Contacto, que es un noticiario de Jalapa, pero que yo comparto casi todos los viernes, porque a veces no suben la transmisión, a veces sí suben el video en Facebook y yo lo estoy subiendo. Y también me pueden encontrar obviamente en www.ratonadetv.com, desde donde pueden descargar y comprar, más bien, pueden comprar el manual de formatos audiovisuales del siglo XXI, televisión e internet, y pueden descargar la primera parte para que gratis, para que sepan más o menos de qué va y se animen a comprarlo, y que así sigamos haciendo comunidad, y ya sea de esa manera o platicando en las redes sociales, que luego se pone bien interesante el chisme y la buena plática. Yo soy Raquel, me encantó que estuvieran en este podcast y nos estaremos escuchando en uno más. Bye.